Y vamos a... Buenas tardes, Arratsalde On. Vamos a comenzar hoy con la primera de las charlas de este ciclo que se ha planteado por Gennady para conmemorar, si se puede llamar así, el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania. Y un poco el objetivo de las charlas fundamentalmente era el intentar volver a visibilizar un poco la situación, ¿no? Por una parte de la guerra en Europa, y todas las charlas que están planteadas pues van un poco en ese sentido, ¿no? Empezando por esta primera, que sería un poco pues ver el contexto general, y las siguientes que van más relacionadas pues con aspectos ya concretos de gasto militar o cuestiones de ese estilo, ¿no? Si habéis visto un poco el programa, son 4 charlas que son una cada miércoles durante todo el mes, y terminaremos el viernes de la última semana con un acto, una manifestación, una concentración precisamente para pedir un poco el final de la guerra, y también un poco manifestar el resto de las guerras que no son tan populares, vamos a decir, como la que nos ocupa, pero que también están en el mundo, ¿no? Se habla de alrededor de unas 50 guerras aproximadamente, que son las que están permanentemente funcionando, ¿no? También queríamos manifestar otras guerras que aparecen menos, como son la guerra económica, con las sanciones económicas que casi hacen más daño que las armas, ¿no? Y otra serie de guerras pues ligadas al narcotráfico, etc. Bien, sin más, como comentaba, el objetivo un poco de estas charlas es intentar, visto el éxito que ha tenido un poco la lucha popular un poco con el tema de Palestina, y el poco éxito que está teniendo un poco a nivel de contestación popular todo el tema relacionado con el aumento del militarismo, queríamos un poco intentar volver a plantear ese tema para ver si podemos conseguir un movimiento ciudadano que empuje a nuestros líderes, a las autoridades, digamos, a replantearse todas estas cuestiones. Bien, entonces, sin más, presento es Nadia Sanzo, que es periodista especialista en Europa del Este y socióloga. No sé si habéis tenido ocasión de ver los enlaces que os habíamos puesto en la propaganda, pero bueno, ahí se puede ver un poco la trayectoria y un poco lo que ella está en este momento publicando. Comentaba, tiene una charla como para 10 horas, ¿no has dicho? Por ahí, más o menos. Me voy a saltar este PowerPoint totalmente a la torera. Pero bueno, sí, va a estar. Y comenta también que si en algún momento alguien no entiende algo, quiere hacer algún comentario o me quiere centrar, ¿no? Esto también. Sí, si me voy por alguna tangente y alguien quiere centrarme, pues o si queréis que profundicen en alguna cuestión, no hay ningún problema. Bueno, pues sin más... ¿Está encendido? Sí, se quedará. Bueno, lo dicho, yo en realidad a lo que fundamentalmente me dedico es desde 2014, en lo que vendría a ser mi tiempo libre, es a la cuestión de la guerra de Ucrania, esa guerra que todos conocieron en 2022, y a la que la mayoría llegaron 8 años tarde. La guerra de Ucrania en 2022 nos ha presentado un poco como ese punto de inflexión, el momento de ruptura. Yo veo algo un poco más amplio, entonces he querido un poco centrar esta charla en colocar el momento, ver un poco dónde estamos en términos geopolíticos en este momento en el que yo creo que casi todo el mundo tiene ya claro, lo dijo Mark Carney el otro día en Davos, y decirlo en Davos ya son palabras mayores, que estamos al final de algo, que la nostalgia no vale, eso es cuestionable si se lo cree realmente, y que esto
no es una transición, que es una ruptura hacia dónde. Esa es la gran pregunta que no aspiro a responder ahora mismo, con que más o menos nos ubiquemos en el cómo hemos llegado hasta aquí y dónde estamos. Creo que nos va a dar unas herramientas para ir analizando el día a día poco a poco y ir sabiendo hacia dónde vamos. Yo lo planteo como un realineamiento geopolítico, más que nada porque es obligado. Las alianzas se están poniendo en cuestión, las certezas que hasta ahora se habían mantenido están desapareciendo y todos los actores de este tablero están teniendo que buscarse un poco la vida para recomponerse, para recomponer esta especie de orden mundial basado en las reglas que imponga alguien. Esto lo he cogido hoy. Los españoles están más preocupados por los conflictos y por la desinformación que la media europea. El 84% de los españoles afirma, dice Europa Press, estar inquieto por los conflictos y guerras cerca de las fronteras europeas, 12 puntos por encima de la media comunitaria. La guerra que tenemos en Europa está a miles de kilómetros y España con Portugal es el país más alejado del frente militar, pero este nerviosismo social no está solo en Polonia, no está solo en Estonia, está también aquí, y es algo de lo que ya hablaréis en las próximas semanas, de lo que se nutre este fervor militarista que vive de esto, vive de que el 84% de la población del país, uno de los países más alejados de la guerra, esté inquieto por los conflictos cerca de las fronteras europeas. Habría que definir aquí qué entendemos por Europa, esta costumbre de confundir Europa con Unión Europea. No sé si solo me molesta a mí, pero es un poco lo que Estados Unidos está haciendo con la palabra América. Es un síntoma también del momento geopolítico. ¿Por qué estamos donde estamos? Hay miles de causas. Hay claramente una reconfiguración de las relaciones políticas, un ascenso de potencias que hasta ahora no habían contado. La Unión Europea se sigue permitiendo ir a China y dar órdenes al gobierno chino sin darse cuenta de que hace tiempo que eso ya no es posible, que el siglo XIX terminó. El agotamiento del neoliberalismo es también algo claro. El neoliberalismo se está aferrando como puede a su poder, y aquí es donde entra el keynesianismo militar, que fue tan importante a lo largo de la Guerra Fría para que la economía de Estados Unidos se convirtiera en lo que es, y para que Estados Unidos ahora se pueda permitir el lujo de dar órdenes en Venezuela, dar órdenes en Canadá, en Dinamarca o incluso en China. Ahí ya le sale menos bien. La incapacidad de ciertos países de leer el momento político, lo que comentaba. Los países europeos se siguen dando el lujo de ir a China, Ayatollah se permite el lujo de ir a China a decirle a Beijing cuál tiene que ser su política exterior. La duda en las alianzas, las certezas han desaparecido por completo. Hace ahora exactamente un año, Pete Hegseth se presentó en la reunión de ministros de defensa, entonces era todavía secretario de defensa y no de guerra, y les comunicó a sus aliados de la OTAN que Europa ya no importa. No lo dijo tan claramente, pero prácticamente. Europa ya no es el teatro principal de la lucha geopolítica, que sí que lo fue en la Guerra Fría, y eso le protegió de no tener un escenario militar. Ahora mismo Europa es, iba a decir secundario, quizá ni siquiera secundario. La lucha está en Asia-Pacífico, y desde que ha llegado al poder Donald Trump sabemos también que el escenario secundario es América entendida en el sentido no estadounidense, sino en el sentido de verdad, vamos. Y la crisis de legitimidad, sobre esto está esa crisis de legitimidad interna que se manifiesta en todas las sociedades occidentales, en las que la población no cree a sus gobiernos, no cree en los partidos, no cree en los sindicatos. No se ha llegado a crear nada nuevo, pero
esta especie de caída de las certezas en las que estábamos. En este mundo pues aparecen ese auge de líderes fuertes en el que se suele hablar de los tres grandes, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, pero en el que personas como Emmanuel Macron aspiran a jugar exactamente el papel que cree que están jugando esos tres líderes fuertes, esos tres países que un poco desde el punto de vista estadounidense son no los que mandan, pero sí son los tres países que tienen soberanía. Soberanía entendida no que sean capaces de hacerlo todo por sí mismos, pero que si van a la guerra pueden decidir cuándo empieza la guerra y cuándo paran o cuándo pueden seguir. En el caso, por ejemplo, se ve muy claro en el caso ucraniano. Ucrania puede decidir por su cuenta rendirse, igual que Rusia, los dos pueden decidir parar, pero Ucrania no puede decidir por sí misma que va a seguir luchando. Sí, no están con Ucrania sus aliados. Rusia, China y Estados Unidos tienen ese paraguas nuclear, esa capacidad de producción militar, de surtir a sus propios ejércitos, y tienen esa soberanía. Mañana, jueves 5 de febrero, expira el último de los tratados de reducción de armas nucleares de la Guerra Fría. Esto está pasando totalmente desapercibido. Tengo la sensación de que hablaréis de ello a lo largo de las próximas semanas, pero es algo importante. Está acabando hasta eso. Podemos encontrarnos en un futuro a medio plazo con una nueva carrera armamentística que de momento se va a contener, más que nada porque no puede haber una carrera si solo corre uno. China está a otra cosa, su proyección de poder es económica. Rusia ahora mismo no puede permitirse perder el tiempo en aumentar su arsenal nuclear, y Estados Unidos, si China y Rusia no tiran para arriba, seguramente no lo haga a corto plazo, pero podríamos verlo, y es algo a tener muy en cuenta. En este mundo en el que estamos, yo suelo hablar de geopolítica, la guerra cultural es el reflejo de la guerra económica, y gran parte de esta lucha geopolítica es también económica. Esta guerra cultural, si leéis un poco de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un analista lo definía como la guerra cultural mundial, este intento de Estados Unidos de imponer. Estados Unidos dice que no quiere imponer un modelo, que no quiere imponer como hacía George Bush, ese intervencionismo liberal, que no quiere cambiar gobiernos. Puede que no quiera cambiar gobiernos, pero J.D. Vance vino el año pasado a la cumbre de Múnich a decir a los países europeos que su libertad de expresión no es la que Estados Unidos entiende que tiene que ser, y a dar órdenes en ese sentido. Esta lucha contra lo woke llega a todas partes. Pete Hegseth, el ministro de Guerra, no de Defensa, ha dejado, por ejemplo, de hablar de soldados y habla ya de guerreros, siempre. Lo políticamente correcto ya no manda, y se puede intentar eliminar de los puestos de alto mando a las mujeres, a las minorías raciales, a las minorías sexuales, no porque sean menos capaces, sino porque lo que manda lo que da sensación de fuerza es el hombre blanco, rubio, con la cara cuadrada de toda la vida. ¿En qué momento estamos? Hay tres. ¿Dónde está Estados Unidos? Seguridad y alianzas. La fuerza militar como la base de todo. Estados Unidos quiere tener un poder abrumador con el que pueda convencer a cualquiera de que siga las órdenes. Lo vimos el 3 de enero en Venezuela, y vemos cómo la flota de Estados Unidos
se posiciona ahora en Irán antes de empezar las negociaciones para, no sabemos muy bien si un acuerdo nuclear, ya vimos el año pasado cómo es negociar con Estados Unidos, pero la fuerza militar está ahí, para utilizarla como Bush la utilizaba en Irak, como Obama la utilizó en Irak, en Afganistán, como Biden también hasta la retirada en Afganistán, posiblemente no. El interés de Donald Trump no es entrar en el barro, es hacer las cosas desde lejos. No mancharse la camiseta y no tener que ir al suelo y hacerlo desde fuera. El segundo escenario para Estados Unidos es Asia, contener a China, pero también contener a los aliados. En los años 90 el enemigo para Estados Unidos no era China, el enemigo era Japón, un aliado claro. Pero las condicionantes económicos están ahí. Esto va de contener a China, sí, pero también de que incluso esos países que son más cercanos, el caso claro aquí es India, que no suban demasiado para que no hagan la competencia. Y este mundo está lleno de muros, no solo el de la frontera, que es claramente contra esas minorías no blancas, y especialmente en el discurso de Trump y de Stephen Miller se ve muy claro que el enemigo no solo es el no blanco, sino es especialmente el musulmán. ¿Dónde están aquí los aliados europeos? Seguridad y alianzas para la Unión Europea. La guerra de Ucrania es un conflicto existencial. Ese es el discurso. La guerra de Ucrania no es existencial para la Unión Europea, pero ese discurso ayuda a mantener, por un lado, el rearme, y por otro esa idea de que Europa, también un poco en el espíritu nietzscheano de Pete Hegseth, que Europa tiene que ser fuerte y tiene que estar ahí arriba, no ser un aliado de segunda, como le está diciendo Estados Unidos, sino una potencia. En septiembre Kaja Kallas dijo algo como que el suelo se mueve bajo nuestros pies, pero es decir, algo está pasando, pero Europa siempre ha estado, hay que ver también qué quiere decir siempre ha estado al frente, y estos cambios geopolíticos que por fin los países europeos admiten que existen, se producirán, sí, pero Europa estará liderando. Europa no está liderando absolutamente nada en estos momentos, y teniendo en cuenta algunos discursos de la Unión Europea, quizás es para el bien del mundo. En el caso de Asia, Europa lo tiene más claro, el enemigo es China. El acuerdo de la semana pasada con India no es solo un acuerdo comercial, digamos sur-sur, esa periferialización de Europa, es un acuerdo que es claramente contra el enemigo asiático, contra China. En el caso de Europa, Asia está mucho más cerca. El caso de Turquía es seguramente el más curioso, porque teóricamente Turquía es un aliado de la OTAN, es uno de los países que ayuda en el bloque 3, ese mundo de muros. Marruecos, lo que han dejado de Libia y sobre todo Turquía, ejercen de muro de contención contra las mismas poblaciones contra las que lucha Donald Trump, especialmente la población musulmana, en un mundo en el que también en Europa las extremas derechas están marcando el rumbo, y las extremas derechas ahora ha habido un tiempo en el que se desmarcaban de todo lo de la Unión Europea, incluso en la alternativa para Alemania, cualquier manifestación del partido siempre suele haber al menos una bandera alemana que se junta con la rusa, esa parte de la AfD que es, digamos, prorrusa, ha sido contraria al envío de armas a Ucrania. No tenemos que olvidar
que las extremas derechas han sido siempre militaristas, que quizá a una parte no le guste mucho esta guerra, es cuestionable también, pero le gustarán otras y llegará un momento en el que esa extrema derecha sea útil a la hora de crear discurso para el realmente. La geopolítica desde el 24 de febrero de 2022, podríamos decir desde el 22, que es cuando ya se empiezan a producir toda esta serie de acontecimientos que llevan a la invasión rusa de Ucrania. Yo me he dedicado, pues eso, llevamos ya para 12 años a estos dos países y a esto que ocurría en Ucrania y al que nadie prestaba atención, una guerra de baja intensidad, contenida en una parte de Ucrania. El origen, podemos ir hacia atrás, pero el origen inmediato, digamos, es febrero, también el 22 de febrero de 2014, un cambio irregular de gobierno en Kiev, en una lucha, yo digo que esta lucha militar que se está produciendo ahora es la continuación, que no era inevitable, pero es una continuación de la lucha política entre dos potencias o dos aspirantes a potencia que no tienen ya forma de expandirse mucho más. La Unión Europea tiene un ministerio de expansión, podríamos llamarle de imperialismo casi, el que tiene aspiración a absorber toda esa antigua Unión Soviética, esas repúblicas europeas y no solo europeas, también en el Cáucaso, Georgia, Armenia, Azerbaiyán ya menos, porque aunque es un gran aliado a la hora de sustituir el gas ruso por un gas ideológicamente más correcto, Azerbaiyán es musulmán y eso ya empieza a parecer más asiático. Esa lucha política entre los países europeos y Rusia básicamente produce una ruptura interna en Ucrania, en la que una parte de Ucrania quiere seguir avanzando hacia la Unión Europea, la parte más agrícola, la que seguramente tiene un mercado en la Unión Europea. La otra parte de Ucrania, la que ha sido siempre más industrial y ha tenido unos vínculos más cercanos a Rusia, en parte por la geografía, mira hacia Moscú, en gran parte en busca de protección en un contexto en el que todo ha escalado, el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza y en unos pocos días en Crimea han empezado las protestas y Rusia, que se había guardado durante 15 años ese precedente de Kosovo, hablamos del 24 de febrero de 2022, como si ahí se hubiese roto este orden internacional basado en reglas que nos había dado 8 décadas de paz, 8 décadas de paz a nosotros, a los europeos occidentales, a los estadounidenses, a los canadienses, que no han sido 8 décadas de paz y ha habido guerras en Europa. El precedente de Kosovo es el que utiliza Rusia para anexionarse Crimea sin la necesidad de utilizar la fuerza, como si lo hizo la OTAN en el 99, entre otras cosas en Belgrado. Desde 2022, en ese momento, los países europeos deciden que esta guerra es existencial, que no pueden permitir que Rusia consiga nada en esta guerra, y hay un repliegue, un atrincheramiento dentro de la OTAN. Europa vincula claramente su suerte a la de Estados Unidos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En parte porque cuando hay una guerra, si esa guerra no se puede contener, pero no se consigue terminar, siempre queda el riesgo
de que esa guerra se expanda, se amplíe y aumente de intensidad, que es lo que ocurrió en 2022, y mientras esta guerra de Ucrania de 2022 no se cierre, seguirá manteniéndose ese riesgo de que se desborden las fronteras. Esta guerra es también el rechazo al poder blando. El poder blando de Rusia en Ucrania desaparece completamente en el momento en el que los tanques rusos cruzan la frontera desde Crimea y empiezan a avanzar hacia el norte. El poder blando de la Unión Europea en Rusia desaparece en el momento en el que la percepción de la población rusa es que las sanciones no son contra el régimen, no hay sanciones inteligentes, las sanciones siempre son contra el país. En el momento en el que esa percepción se generaliza en Rusia, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa puede, como está haciendo ahora, aceptar a la oposición rusa, a los grupos vinculados a Navalny como representación oficial de la Federación Rusa, pero estarán haciéndose trampas al solitario, porque la ruptura continental es un hecho y no lo es solo por la invasión rusa de Ucrania. Esto es algo que se venía gestando desde años anteriores. En este mundo en el que estamos, en el que las certezas desaparecen, este es el gráfico del momento en el que el G7 deja de ser más fuerte en términos del PIB ajustado que los BRICS. Yo hasta más o menos hace un año habría dicho que los BRICS son un club de amigos que se llevan más o menos bien, no siempre, pero que ni siquiera tienen un acuerdo comercial, por lo tanto no tenemos por qué tomarlos especialmente en serio. En el momento en el que el día de la liberación Donald Trump aparece con ese gráfico enorme en el que pone los aranceles a los países, tengo por aquí el mapa de cómo era el mundo de Donald Trump según esos colores. En rojo está China, por supuesto, pero están también los aliados europeos. Este día nos dice que realmente tampoco las alianzas occidentales son tan férreas como los países europeos habían querido creer. Y esto para Europa es una catástrofe, especialmente por lo que comentaba, que en febrero de 2022 la Unión Europea decide que su mundo es el mundo de Estados Unidos, ese mundo común, ese occidente político del que habla, por ejemplo, Branko Milanovic. Ese occidente político no se ha roto completamente, pero está en riesgo de hacerlo. En este gráfico se ve también ese ascenso de los BRICS, que en el 95 no eran gran cosa, cuando en esos años de catástrofe completa en la Federación Rusa, si en algún momento quisimos hacer una Europa, ese era el momento en el que se podía hablar con Rusia, se podía haber llegado a un acuerdo de seguridad, una arquitectura de seguridad europea que no fuera contra nadie y que pudiera haber evitado lo que se produjo en el 99 y lo que incluso en 2008 en Georgia y desde luego en 2014 y en 2022. Es evidente, los números lo dicen, la economía ayuda mucho a ver dónde estamos. Las diferencias entre el G7 y esos BRICS originales. Evidentemente aquí pesa mucho el ascenso de China, pero es que el ascenso de China, que China no es un país que aspire a ser militarmente imperialista, pero sí a proyectar poder. Si vemos esa reunión del Pacto de Shanghái del verano pasado, en el que
Xi Jinping habló de esas iniciativas chinas, de la iniciativa de seguridad, de gobernanza. Era muy curioso porque de lo que hablaba el presidente chino no era de aspirar al poder, no era de aspirar a sustituir a Estados Unidos, era algo que se parecía mucho a la idea del 45, a la idea de las Naciones Unidas, de un mundo abierto al comercio, en el que todos pudiésemos un poco tratarnos como iguales y no hacer las cosas por la vía de la fuerza. Coincidía un poco con ese intento de Estados Unidos, de Donald Trump, de regalarse por su cumpleaños un desfile militar. No sé si habéis visto las imágenes, que parecía un poco, no sé si llamarlo pachanga, pero desde luego ahí los soldados estadounidenses no aspiraban a desfilar como lo hacen los soldados de Francia, por ejemplo, en su fiesta nacional. Para entender la Europa de hoy, parece que me estoy yendo al resto del mundo, pero es que para entender la Europa de hoy tenemos que ver en qué mundo estamos. En el momento en el que Europa se subordina a Estados Unidos, estamos a merced no solo de la OTAN, que también, si escuchamos a Mark Rutte, que nos lo dice muy habitualmente, eso de que si alguien piensa que Europa se puede, con el 5% de Europa o más, se puede defender sola, está alucinando. Necesitamos a Estados Unidos para que nos defienda. Estados Unidos, que hasta hace 4 días estaba amenazando la integridad territorial de uno de sus aliados de la OTAN. Esto parece que se detuvo a base de esta negociación a 2. Ahora las cosas se hacen, Donald Trump habla del G2, que son él y Xi Jinping, ni siquiera Estados Unidos y China, son los dos presidentes. Esto también se hizo en una especie de G2, pero G minúsculo. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos es la que está marcando ahora mismo el devenir de la política, no solo de Estados Unidos, sino también de la europea. Es una estrategia para gestionar la decadencia, no la decadencia en el sentido de declive, la decadencia en esto que hablábamos de que ya Estados Unidos no es tan superior económicamente, y podemos hablar del resto de sectores. Estados Unidos ya no es tan superior en términos de tecnología, no es tan superior en términos de energía. Estados Unidos tiene competencia ahora mismo en prácticamente todo. ¿En qué no tiene tanta competencia? En el ámbito militar. De ahí que la estrategia de seguridad nacional lo que quiera es aumentar ese poder abrumador con el que poder obligar a cualquier aliado o enemigo a cumplir básicamente lo que le manden, en términos políticos, militares y económicos. Estados Unidos le está diciendo a India qué petróleo tiene que comprar. India tiene que comprar el petróleo de Estados Unidos y, en su caso, quizá el de Venezuela, que le va a vender Estados Unidos. No puede comprar el petróleo ruso, que está viniendo con unos descuentos, digamos que muy importantes. Esto es un mecanismo que inventaron los países europeos y la administración Biden para luchar en este mundo nuevo en el que intentan decirnos que no ha cambiado nada, pero que se dan cuenta que ha cambiado mucho. Ese tope que se impuso al petróleo, a la venta de petróleo, el tope de precio que se impuso al petróleo ruso, no era solo para intentar arruinar a Rusia y que Rusia no pudiera seguir luchando, sino para beneficiar a lo que consideraban y lo era, el eslabón más débil de los BRICS contra el que es más potente, es decir, a India contra China. Si se cerraba el mercado occidental al petróleo ruso, Rusia tiene que buscar una salida
para ese crudo, para esa materia prima. La salida natural era China, pero si se favorece que India se absorba una parte de ese petróleo, estamos dando de comer a la oligarquía india, que a su vez puede vender el petróleo más barato en el mercado interno y después revenderlo, entre otros, a la Unión Europea. Incluso, esto lo hemos podido leer en los medios ucranianos, no hace falta ir a los rusos, el petróleo ruso llega a Ucrania vía India. El control de flujos de materias primas es absolutamente clave. Esto se rompe un poco con Donald Trump en el momento en el que le da a India la orden de dejar de comprar petróleo ruso. Veremos qué pasa, porque esto lo ha anunciado Donald Trump, que India va a dejar de comprar petróleo ruso, ya lo hizo en verano. India no ha dicho nada. India solo ha dicho que tiene un acuerdo con Estados Unidos. India tiene también un acuerdo con la Unión Europea. La letra pequeña va a ser la más importante, pero todo ello es síntoma de estos cambios geopolíticos que nos llevan a que los actores tengan que buscar vías alternativas para imponer su poder, y entre ellos la cuestión militar es absolutamente clave, no solo para Rusia. Bueno, el elefante en la habitación es este orden internacional basado en reglas. ¿Cuáles? Las de Estados Unidos, que Estados Unidos ha aplicado de forma selectiva, como le ha venido mejor. Cuando hay momentos en los que es más importante la integridad territorial de un Estado, hay otros en los que la autodeterminación de los pueblos es lo más importante. Sudán del Sur, hubo un interés en que la población de Sudán del Sur, un país que nació en guerra civil y que ha vivido dos guerras civiles desde entonces, en ese caso era importante para Estados Unidos que se independizara Sudán del Sur. Era importante independizar Kosovo, pero por lo que sea, Abjasia y Osetia eran diferentes, y ese escenario militar de 2008 se consideró invasión de Rusia, aunque si vemos los papeles de la Unión Europea de aquel momento, incluso la Unión Europea admite que esa guerra la empezó Mikhail Saakashvili. En el momento en el que la política no va bien, el escenario militar está ahí. Cuando hay conflictos sin cerrar, se puede utilizar, eso mismo que ocurrió en Ucrania. El espejismo del mundo de Francis Fukuyama. Esto es algo bastante alucinante, que los países europeos sigan viviendo en los años 90, en ese fin de la historia, en el que el mundo liberal, la economía de mercado y las reglas que íbamos a imponerles se iba a aceptar por todo el mundo, y no iba a haber una respuesta de otros países. ¿Qué cambio supone el trumpismo? El intervencionismo a distancia. Estados Unidos no quiere entrar por tierra en Irán, Estados Unidos no quiere estar en Ucrania, pero quiere mandar, quiere ser determinante en Ucrania, en Kosovo, por eso las 8 guerras que Donald Trump dice haber acabado, el Congo, Eritrea, Etiopía y Egipto, no hubo ahí un solo tiro, Camboya y Tailandia, son todos escenarios políticos y económicos en los que Estados Unidos aspira a estar y está, no sobre el terreno, pero el objetivo al final es el mismo: el dominio comercial, el control de las materias primas. La guerra de Irak no fue para que Estados Unidos se quedara con el petróleo de Irak, sino para que Estados Unidos controlara el flujo de petróleo. En Venezuela exactamente lo mismo. Uno de los argumentos contra Irán es que Irán es un país y una civilización demasiado fuerte
en una parte del mundo que Estados Unidos considera estratégica y en la que no se puede permitir que haya ningún país que le haga sombra o a Estados Unidos o a su proxy regional, en ese caso a Israel. ¿Dónde está aquí Europa? Europa está más aislada. En 2022 decide que esta guerra es su proyecto geopolítico y organiza su vida política y económica alrededor de esa idea de bloques que no tiene ya mucho sentido. Esto no es la Guerra Fría la primera Guerra Fría, en la que había un argumento ideológico. Ahora mismo no lo hay, tampoco con China, que ve las relaciones internacionales también desde la idea del comercio, pero en esta forma de entender el mundo que ha tenido esta Unión Europea desde 2022 se ha visto más aislada y más subordinada a Estados Unidos en términos energéticos, tecnológicos y militares. El problema que tiene ahora mismo la Unión Europea es que no tiene ni las materias primas de la economía del presente ni las materias primas de la economía del futuro. Es decir, por ejemplo, las tierras raras que tiene China. La Unión Europea no tiene petróleo, no tiene gas, tiene que sustituir el gas ruso que obtenía de forma directa hasta 2022, tiene que obtenerlo en otros lugares donde ha ido a buscar la Unión Europea, países especialmente democráticos como Qatar o Azerbaiyán, y a Estados Unidos, que por supuesto nunca jamás invadiría a nadie. Por lo tanto es un gas ideológicamente puro y correcto. En 2022 Europa no se da cuenta de el momento perdido, ese momento de los 90, de los 2000, en los que especialmente en los 90 se podría haber llegado a un acuerdo de seguridad que habría sido exclusivamente en los términos de los países europeos, porque Rusia en aquel momento necesitaba ayuda humanitaria. Esta es la Rusia que echan de menos en Europa y en Estados Unidos. Tenemos un continente partido en dos, que ha renunciado a las relaciones económicas con la otra parte. ¿Quién sale ganando con esto? Desde siempre, Estados Unidos. Estados Unidos luchó contra el Nord Stream desde el principio. Alegaba que el Nord Stream era un proyecto político, un proyecto geopolítico, no económico. La lucha contra el Nord Stream también era un proyecto geopolítico. El miedo en Washington había sido siempre Washington y en los actores europeos que son más cercanos a Washington que a Bruselas, ha sido siempre que pudiera aparecer un eje Berlín-Moscú que pudiera posteriormente extenderse a Berlín-Moscú-Beijing. Sí, Berlín-Moscú-Beijing. Esas tres potencias de Eurasia, esta idea de que quien controla Eurasia controla el mundo, es algo que en Estados Unidos se ha subrayado con rotulador muy gordo. Esta Europa partida en dos hace que para Estados Unidos Europa ya no sea un escenario prioritario. El mundo que ve Estados Unidos, el mundo en el que se enmarca esa estrategia de seguridad nacional, es un mundo dividido en regiones estratégicas en las que Estados Unidos no se puede permitir que haya un bloque contrahegemónico, es decir, contra Estados Unidos, que haya un bloque que militar o económicamente pudiera hacer sombra a Estados Unidos o a sus proxies regionales. En el caso de Europa está claro que lo dice muy claramente quien ha escrito la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En Europa, en Eurasia, en esta parte occidental, digamos, hay solo dos países que podrían aspirar a ser esa potencia, que son
Rusia y Alemania. El caso de unión de esas dos potencias sería el escenario más grave para Estados Unidos, que desaparece completamente con la invasión rusa de Ucrania y con la decisión de los países de la Unión Europea y el Reino Unido de que esa ruptura continental no es temporal, sino que la explosión del Nord Stream es el símbolo de lo que se ha elegido, que es partir el continente en dos y que Europa occidental mire a Estados Unidos y que se intente aislar a Rusia y a cualquier país que se pueda considerar aliado de Rusia. Recuerdo que en los deportes, por ejemplo, no solo está vetada Rusia, está vetada también Bielorrusia. Esto no sé, en este orden internacional basado en las reglas que aplica quien manda, esto se aplica a Rusia, pero no a otros países que han podido cometer actos parecidos o incluso peores y que siguen jugando en la Champions League, siguen yendo a las Olimpiadas y participando en Eurovisión. Este momento en el que estamos es un momento peligroso para tener al frente de la diplomacia, al frente de la política, de las instituciones que importan, a personas especialmente beligerantes. Annalena Baerbock preside ahora mismo la Asamblea General de Naciones Unidas. Los verdes alemanes han sido el partido más beligerante de Europa contra Rusia desde 2014. Desde la guerra del Donbass ya se hacían hay actos de quien era en aquel momento la persona que llevaba las relaciones internacionales, en actos de un partido de extrema derecha, que incluso la BBC calificaba de fascista. Es un momento especialmente propicio para tener al frente de la diplomacia a alguien como Kaja Kallas, que ha basado su política en decir que una Rusia más pequeña no sería algo malo. Balcanizar la principal potencia nuclear quizá no es la cosa más razonable que se pueda proponer en este momento y en ninguno. Repito, mañana expira el último tratado de reducción de armas de la Guerra Fría, sin que se sepa, salvo que una llamada de Donald Trump a Vladimir Putin prolongue este acuerdo. Todo indica que Estados Unidos va a dejarlo expirar. Donald Trump ya dijo que no pasaba nada, que llegaremos a un acuerdo mejor en el futuro y en el que se incluirá a China. Hay algún escepticismo por parte de quienes estudian la parte china de esto. No es quizá el momento de exigirle a China mucha contención. Pero realmente estamos en un momento peligroso en el que nuestras autoridades nos están diciendo que tenemos que aumentar, duplicar o incluso triplicar el gasto militar, recortar el estado del bienestar, que había sido la seña de identidad de los países europeos a lo largo de estas últimas 8 décadas, porque si no aumentamos el gasto militar, aunque tenga que ser a costa de la sanidad, la educación o las pensiones, esto literalmente lo dijo Mark Rutte, tendremos que aprender rápidamente ruso. Esto lo dijo en el Reino Unido. Si tienen que aprender ruso en el Reino Unido, la última invasión del Reino Unido de Inglaterra entonces fue en 1066. Desde entonces nadie ha podido invadir Inglaterra y conquistar Inglaterra. No creo que Vladimir Putin aspire a ser Guillermo de Normandía. Esto se lo he robado a un amigo que es todavía más pesimista que yo, este territorio político y económico desconocido, pero en todo caso muy oscuro dentro de este militarismo en el que nos hemos instalado y nos
instalamos nada más llegar al poder Donald Trump, casualmente. Esta política de rearme, yo el año pasado en el especial que hicimos en ETV sobre el rearme, recordé que hay una realidad objetiva, que es que hay una guerra en Europa, una guerra de alta intensidad en la que se están utilizando, salvo las armas nucleares, todo lo demás. Se está innovando, la mayor innovación que tenemos ahora mismo en el continente europeo es la producción es el uso de drones. No nos va a llevar a muy buen puerto esto de que pensar que la innovación militar luego tiene un uso dual y que el rearme va a llevar a reindustrialización. Es totalmente contracíclico, no estamos reindustrializando más que el sector militar. Este rearme no se produce en 2022 cuando estalla la guerra de más alta intensidad en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Se produce en 2024, después de 2024, es decir, después de la victoria electoral de Donald Trump. Es decir, el peligro que está viendo la autoridad europea no es realmente que vaya a invadirnos la Rusia de Putin, que vaya a entrar vayan a entrar los T-34, los T-72 por los campos elíseos, como llegaron los cosacos rusos durante las guerras contra Napoleón. Esto es la combinación de esa realidad objetiva de la guerra y de la duda existencial que tiene ahora mismo Bruselas alrededor de qué está pensando Estados Unidos y qué piensa realmente Donald Trump de qué es la OTAN. El rearme se produce en el momento en el que Estados Unidos dice que ya no es prioridad para Washington la seguridad de los países europeos y que el paraguas nuclear va a seguir estando ahí, pero que los países europeos se tienen que hacer cargo no solo de su seguridad, está muy bien decir que los países europeos se tienen que hacer cargo de su seguridad, esto es algo evidente desde hace muchas décadas, desde luego desde los años 90, la Guerra Fría terminó, el Pacto de Varsovia se disolvió, por lo que sea, no hizo lo propio la OTAN, por lo que sea, Estados Unidos no se marchó del continente. Ahora 20 minutos más. Venga. Este rearme en el que nos hemos instalado viene dado porque Donald Trump nos dice no solo que nos hagamos cargo de la seguridad continental, sino que nos hagamos cargo de la guerra. La guerra, creo que no voy a descubrir la pólvora, es muy cara. El otro día leía un artículo sobre los drones, que todo el mundo está intentando replicar el Shahed iraní, el aislamiento, las sanciones, el castigo colectivo al que se somete a los países enemigos cuando no se portan bien, lleva a que a grandes males tienes que desarrollar tu propia industria y también tus propios drones. En este caso, en 2022, Rusia se encuentra con que es un país europeo que sigue las mismas tendencias que los países europeos. El declive demográfico, la desindustrialización y tener un ejército que queda muy bien en las ferias en las que se venden los tanques, los misiles, pero que no está hecho para la guerra moderna. Y Moscú tiene que acudir a uno de sus aliados, no acude a China, acude a Irán en busca de estas armas de la guerra moderna. Si veis cualquier imagen ahora mismo de la guerra de Ucrania, los tanques Leopard que iban a cambiar el rumbo de la guerra acabaron dados la vuelta en los campos de minas de Zaporozhye, porque ahora mismo lo que mandan son los drones. Los drones Shahed cuestan unos $20.000, que puede parecer mucho dinero, pero en realidad básicamente no es nada. Estados Unidos derribó ayer uno, se han gastado varios millones de dólares para derribar un dron iraní en las costas de Irán.
claramente una agresión iraní a Estados Unidos. La guerra es muy cara. Cada uno de los misiles, los interceptores que utiliza Ucrania para derribar los misiles rusos en Kiev con los sistemas Patriot, cuesta varios millones. El rearme viene dado no tanto por el peligro en el que están los países europeos, sino por la obligación que nos ha impuesto Donald Trump de hacernos cargo de la seguridad propia y del coste de la guerra, del coste de la posguerra y de las garantías de seguridad de Ucrania, que en el acuerdo que se filtró en noviembre eran de pago. Es decir, Ucrania tenía que pagar a Estados Unidos por las garantías de seguridad. Ahora mismo no sabemos cómo está todo eso, pero lo que sí queda claro es que los y las contribuyentes de los países de la Unión Europea y el Reino Unido van a tener que costear ese despliegue militar del que se nos habla. Veremos si se produce, y el rearme propio y el rearme de Ucrania. Voy a pasar del tema de los aranceles, porque básicamente es lo que ya hemos comentado, la subordinación absoluta a la que está sometida la Unión Europea de forma absolutamente voluntaria. La Unión Europea no ha buscado desarrollar su propia seguridad, no ha buscado desarrollar sus propias alternativas tecnológicas, no ha buscado desarrollar sus propias vías de reducir riesgos en términos de materias primas, y ahora está subordinada a Estados Unidos en el peor momento posible, cuando se le dice que, aparte de todo esto, también tienes que hacerte cargo de la guerra. Os quería enseñar este gráfico en el que aparecen los presupuestos militares. El de la izquierda es ese cohete que asciende, es el de Estados Unidos. Ese es el presupuesto militar de 2025, que es más que el de China, Rusia, Alemania, Reino Unido, India, Arabia Saudí, Japón, Ucrania, Francia, Sudáfrica. Italia está ahí ya casi a iguales. Si veis ahí que hay dos países, Alemania y el Reino Unido, la suma de Alemania y el Reino Unido supera al presupuesto militar. Alemania y el Reino Unido en paz, o en paz entendida como ausencia de guerra, no necesariamente de conflicto, están gastando más que Rusia en guerra. Este discurso de seguridad, discurso belicista, beligerante que tenemos en la Unión Europea, no se corresponde con las cifras. Tenemos una capacidad militar muy superior a la de, al menos en términos absolutos de lo que dicen los números, tenemos una capacidad muy superior a la de la Federación Rusa, que no tiene instintos suicidas y no va a invadir Estonia, Lituania, Letonia o mucho menos Polonia, que creo que es el único país que sí que cumple eso de gastar el 5% de su PIB en defensa. Donald Trump dice que lo cumplen todos menos España. No es cierto. Se han comprometido a hacerlo. Pedro Sánchez dijo el otro día, muy orgulloso, que se había triplicado en estos años el gasto militar en España, como si eso fuera algo, un gran avance social. Lo que veis a la derecha es ese truth de Donald Trump anunciando que el trillón en términos estadounidenses de presupuesto militar de Estados Unidos no es suficiente y que hay que aumentarlo más de un 60%, y que va a buscar para 2026 ese trillón y medio, no sabría decir cuántos ceros tiene eso. El escenario militar en el que estamos no es inevitable, nunca fue inevitable. La mejor manera de evitar nuevas guerras es cerrar las que hay en curso. En la guerra de 2022, si queréis entro más a fondo en ello más adelante, se pudo haber evitado aplicando
el acuerdo de paz que había en esta guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, con la participación indirecta de la Unión Europea, de Estados Unidos. Solo ha habido un acuerdo de paz firmado, el de 2015. No hubo ningún intento de que ese acuerdo se aplicara. La guerra de 2022 se pudo evitar poniendo en práctica ese acuerdo de 2015 y llegando a un compromiso de no expansión de la OTAN, la alianza de la Guerra Fría, que en esto Polonia nos ayuda un poco. El otro día lo escribió Donald Tusk, que recordaba a Estados Unidos que la OTAN, la alianza de la Guerra Fría, se creó contra la Unión Soviética, es decir, contra Moscú. Esa alianza contra Moscú no tiene sentido en 1991, no tiene sentido en 2014, y la expansión, expandir la OTAN porque sí, porque es una forma también de extender el poder de los países occidentales, nos ha llevado a un escenario de escalada de las tensiones políticas que finalmente han sido militares, no tuvieron por qué serlo. Desde 2022 se ha repetido varias veces eso de que Ucrania no iba a entrar en la OTAN. Bueno, sí, Ucrania no iba a entrar en la OTAN, ¿qué problema había en decirlo públicamente o en dejarlo firmado en un papel? Ese era el escenario que podía haber evitado la guerra de 2022. La guerra de 2014 no era inevitable, pero llegó a la de 2022 en un escenario militar en el que la escalada de sanciones, la escalada de castigos continúa, en el que cada vez se envía armamento más pesado. Siempre se corre el riesgo de que vuelva a pasar lo mismo, y repito, la vía más directa para conseguir que no tengamos que prepararnos, que no tengamos que nuestros hijos no tengan que morir, como dijo Francia el otro día, en unas trincheras del futuro, es cerrar el escenario militar actual. La Unión Europea no ha tenido nunca un plan de victoria, siempre habló de que estaría con Ucrania mientras fuera necesario. Nunca ha habido un plan para conseguir la victoria de Ucrania, y sobre todo no ha habido nunca una idea de cómo volver a la diplomacia, de cómo conseguir cerrar el conflicto. Eso nos deja otra vez subordinados a Donald Trump, que quién lo habría imaginado. Ha venido a aportar algo de realismo y a decirles a los países de la Unión Europea que la guerra no puede durar eternamente y que hay que buscar una salida diplomática. Su proceso de paz está siendo absolutamente caótico y no sé si va a llegar a alguna parte, pero es triste, pero es el único que hay. En gran parte porque los países europeos nunca han aspirado a jugar ese papel de mediador externo, de parte, sí, pero capaz de conseguir sentar a las partes en una misma sala. Hoy están en Abu Dhabi, veremos qué sale de estos 2 días de negociaciones pura y duramente militares entre Rusia y Ucrania. La Unión Europea nunca ha aspirado a eso y por lo tanto ha contribuido a que el escenario militar se extienda y llegue a un momento peligroso en el que estamos ahora mismo, y del que tenemos que salir a poder ser, no aumentando estos cohetes del gasto militar, sino volviendo a la razón y consiguiendo cerrar los conflictos que hay ahora, cerrar esta guerra y buscar una paz que sea paz, no solo por ausencia de guerra, sino también por ausencia de conflicto, es decir, que busquemos una forma de volver a tener una Europa que no esté partida por un frente militar, o que no lleguemos a lo que es todavía más peligroso, que sería un escenario de posguerra al estilo de Corea, con 2 partes, con un frente mucho más amplio y con 2 partes absolutamente militarizadas y con el dedo en el gatillo.
Eso es el mayor peligro que tenemos ahora mismo en Europa. No es una invasión rusa, no es una invasión de nadie, no es ningún gran reemplazo tampoco, es que la posguerra de esta guerra que tenemos ahora sea una paz armada en la que estemos siempre al borde del abismo y que justifiquemos eternamente este aumento del gasto militar, que aquí se veía como una barbaridad del 2% del PIB, ahora ya se habla del 3,5%, hablaremos del 5%, y si se lo permitimos a quienes nos lideran, llegaremos al 7% y llegaremos hacia el 10%. Lo dejo aquí, podéis preguntarme lo que queráis, puedo entrar en cualquiera de los temas o en otros. Si queréis que desbordemos Europa y hablemos de otros escenarios, estoy a vuestra disposición. Y gracias por escucharme. Intervenir, hay un micrófono aquí para que se pueda grabar. Aceptamos críticas, comentarios, preguntas, lo que entendáis oportuno. Salvo que me pidáis que resuelva guerras o que os diga qué va a pasar mañana, porque hemos aprendido, yo creo que el 3 de enero aprendimos que 2026 va a ser una cosa muy alocada, que tendremos que aprender a navegar. Bueno, yo quería preguntarte, estas últimas horas también Mario Draghi ya ha hablado de la necesidad ya no solo de reforzar la Unión Europea, sino ya habla abiertamente de una Europa confederal, o bueno, una Europa en la que se trascienda un poco la organización estatal y como está ahora mismo. No sé si eso puede traer de alguna manera una cierta autonomía de Estados Unidos o de otros actores, o si efectivamente puede servir, por un lado, para aumentar ese gasto militar, para que sean, porque siempre se ha dicho, ¿no?, que ahora el problema es que hay 27 ejércitos con 27 ministerios de defensa, con 27 problemáticas particulares. No sé si ese camino hacia una Europa confederal, que en teoría puede sonar bien, puede servir más para profundizar en ese rearme y por lo tanto mirar un poco también hacia los intereses de Estados Unidos todavía más, o si puede servir para plantear una autonomía estratégica y ya quizá a futuro pues hablar de tú a tú con Rusia, o de hacer una arquitectura, como decías, de seguridad en la que se incluya a Rusia como un igual, o no sé cómo plantearlo. Sí, creo que la Unión Europea no va a querer hablar con Rusia como iguales nunca, igual que no quiere hablar con China como iguales, porque bueno, seguimos pensando que hay un poco ahí de supremacismo. La autonomía estratégica dentro de la OTAN es cuestionable. Para empezar, porque si seguimos dependiendo del armamento estadounidense, los F-35, ese avión tan caro que no vuela, Estados Unidos tiene la capacidad de que no vuelen. Es decir, si vamos a enviar 40 soldados a Groenlandia para defender la soberanía e integridad territorial de Dinamarca, vamos a luchar contra Estados Unidos con armamento de Estados Unidos que Estados Unidos puede impedir que utilicemos, cuestionable. Hoy se ha aprobado el préstamo de 90.000, bueno, el préstamo, eso también es cuestionable, de 90.000 millones para que Ucrania pueda luchar 2 años más. De esos 90.000 millones, 2/3 se tienen que utilizar sí o sí en lo militar, es decir, en comprar armas. Y la lucha estos días era había 2 bandos, fundamentalmente Francia y Alemania, y la lucha era si con esos 90.000 millones había que comprar armas europeas o se podía comprar armas estadounidenses. Francia insistía en que tenían que ser armas europeas, ¿vale? Armas europeas, y le respondía Alemania: ¿y cómo se va a defender Ucrania de los misiles rusos si necesita misiles Patriot que hay que comprar a Estados Unidos?
Es decir, podemos hablar de una Europa confederal, de un ejército europeo, van a compartir secretos militares Francia y Hungría, Dinamarca y Eslovaquia. No estamos ahí. Se puede pensar en un futuro, pero en un futuro a largo plazo. No va a solucionar nada del escenario geopolítico o militar actual, no va a solucionar nada es empezar a hablar de un ejército europeo, porque las cosas en la Unión Europea van despacio. Y en este caso irían más despacio todavía porque requiere de poner en común objetivos estratégicos que no son comunes, que no... las necesidades no son las mismas en unos países y en otros, y es muy difícil que se hable de compartir realmente, de poner en común el aspecto militar en países que sí forman parte de una unión, pero que quizás no quieran ahondar más. En esta idea de la Europa federal, confederal, va a llevar también, va a acarrear ese agravio de esas extremas derechas que se dicen soberanistas, que no lo son realmente, están más sometidas a Estados Unidos todavía, pero va a reforzar ese discurso de la Unión Europea con unas ideas que no se van a dar, porque Draghi puede hablar de muchas cosas, pero nadie está realmente en ese punto. Kaja Kallas lo dijo el otro día, que no se habla de ejército europeo, y no lo dijo con esas palabras, pero el subtexto era: para eso está la OTAN. Y dentro de la OTAN la autonomía estratégica es la que permite a Estados Unidos. En Europa sí, porque en Europa nos han dado la orden de tomar el control, más que nada porque Estados Unidos sabe que la Unión Europea que hay no se va a desviar del camino. O sea que yo no veo para nada que ese ejército europeo vaya a ser algo real, ni siquiera a medio plazo, ni que esa autonomía estratégica de la que habló una vez Macron y le llamaron al orden. Habló de ello en China, y para cuando volvió de China tuvo que recoger cables porque realmente no estamos a eso. No hay capacidad industrial para sustituir a todo ese armamento de Estados Unidos. Alemania está hablando de producir más tanques. Los tanques siguen siendo necesarios en la guerra, pero su papel ya no es el que era en la Segunda Guerra Mundial. Alemania habla de que está fabricando unos drones excelentes que tienen una efectividad, impresionante en los ensayos controlados. Se han enviado a Ucrania y los ucranianos dicen una cosa muy diferente. Esto tampoco hace falta ir a leerlo en la prensa rusa, se puede leer en The Economist. Vamos, que no estamos... se están dando algunos pasos hacia alguna parte, pero con los liderazgos que tenemos una Unión Europea, una parte de la Unión Europea que quiere avanzar hacia tener algo de autonomía, y otra, que es la que manda realmente, que ve su suerte ligada directamente a Estados Unidos. Y mientras tengamos al frente de la diplomacia a Kaja Kallas y tengamos al frente de la política de defensa, que es cuestionable si esta Unión Europea debe tener, según sus normas, una política de defensa común, al frente a un lituano, son dos de los países más beligerantes en estos momentos y más cercanos a Estados Unidos. Kaja Kallas leyó la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y lo que entendió es que yo he leído que seguimos siendo aliados. Bueno, aliados sí, pero de segunda, es decir, nos dan órdenes. Políticamente, la Unión Europea, incluso el Reino Unido, está en una situación en la que su capacidad de avanzar hacia la autonomía es más que cuestionable por todo, por economía, por capacidad militar, por capacidad industrial y por tecnología, por todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedes pasar el micrófono? Puedo aprovechar para hacer la última, cambiando un poco ya que no tienes de registro.
has comentado cómo Europa tampoco mira con muy buenos ojos a China, pero sí que es cierto que los estados dentro de la Unión Europea están por lo menos ya firmando o estrechando lazos económicos, como es el caso, empezando desde aquí de Navarra, que ha hecho ya varios viajes a China para firmar acuerdos con empresas, con instituciones, con demás. Pedro Sánchez también ha estrechado mucho los lazos. No sé si durante todo este periplo, quizá no políticamente, pero sí económicamente, la Unión Europea está viendo el potencial de aliarse con China, pese a los problemas que pueden tener un poco a corto o largo plazo, pero sí efectivamente de verlo como un enemigo lo está empezando a ver como un aliado. A ver, no les queda otra, realmente, porque China sigue siendo la fábrica del mundo. Y especialmente cuando Estados Unidos amenaza con aranceles, y va a seguir haciéndolo, porque ya lo hizo en verano, lo ha hecho ahora con el tema de Groenlandia. Luego al final Trump pues, se baja del burro y retira algunas de las amenazas. Pero esto va a seguir ocurriendo y China va a ser, si no es ya la primera economía, no per cápita, evidentemente, ahí sigue habiendo una diferencia muy grande, pero por el tamaño, ya solo por el tamaño de China, a la Unión Europea no le queda otra que ser un poco más humilde y llegar a acuerdos con China. Pero hay que ver también el papel que están teniendo a la hora de intentar evitar que China venda, por ejemplo, los coches, que son demasiado baratos, que nos va a arruinar las pocas industrias de éxito que hay. A Alemania le puede hundir los coches eléctricos de China. A Europa no le queda otra que llegar a acuerdos con China, pero lo hace siempre desde la hostilidad. O sea, no me queda más remedio y tengo que llegar a acuerdos porque la realidad es la que es, pero de momento, desde luego, la Unión Europea no ve a China como un socio comercial aceptable en ciertos casos, sí, y sobre todo porque tener relaciones con China te ayuda a poder ir a Beijing y decirle al ministro de Asuntos Exteriores que tiene que dejar de comerciar con Rusia. Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de China pues escucha a calla calas y luego pues, no le hace caso. Pero alianzas las justas. Sí. Vale, Sí, se escucha. hay que poner el verde. Sí. Yo quería añadir como otra perspectiva, ¿no? Digamos, más desde el campo pues, comunista o libertario. Lo que algunos pensamos es que hay ahora como dos guerras en curso, ¿no? Una entre bloques imperialistas y otra especie de guerra civil occidental, ¿no? Pero en cualquier caso, todo eso está como sobredeterminado por una cosa que yo creo que hay una anécdota que captura muy bien la esencia del momento, que es cuando Elon Musk dice que quiere gente que trabaje 80 horas. Y entonces todos los progres gilis del planeta empiezan a decir que, pues bueno, pues qué barbaridad, ¿no? Qué cosa, que lo que quieren son siervos de la gleba. Y más o menos rápido, alguien de su equipo, de toda esta gente, Steve Bannon, alguno de estos dice, a ver, una cosa, nosotros somos bolcheviques de derechas y estamos haciendo una revolución. Y cuando se hace una revolución no trabajas de 8 a 3. Y yo creo que, y esto sí se hablaba también esta semana, o sea, que lo que la extrema derecha global, el capital, está movilizando, una cosa que, digamos, desde el marxismo-leninal se analiza mucho, es que está capturando todo ese resentimiento, lo está movilizando y tiene una energía política que no se puede discutir desde los términos en que la izquierda los quiere discutir. O sea, la izquierda va a ser arrasada, porque es una revolución. Entonces, yo creo que bueno, a mí lo que me interesa es, aparte de todo lo que tú has expuesto, que es apabullante y que yo creo que aquí todo el mundo compartimos, ¿no?
es qué responsabilidad tiene esa gente comunista y libertaria y cómo se está posicionando ante estas guerras y ante esta revolución. Porque que en la guerra de Ucrania la inmensa mayoría de la izquierda europea, libertaria, trotskista, stalinista, etcétera, 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 esté alineándose en el campismo, desde la Francia insumisa a Die Linke, a un montón de grupos, y contándonos mierdas de que es una guerra de liberación o de que es el ejército rojo marchando hacia Berlín y todas estas cosas, eso lo está comprando toda la izquierda y lo está comprando porque compra ese marco. Nadie le está obligando a comprar ese marco. Por supuesto, toda la socialdemocracia. Y de ahí viene el malmenorismo, ¿no? Y sostener gobiernos progres que en el fondo van a incrementar el gasto militar hasta la estratosfera, van a reintroducir los servicios militares obligatorios, y es un campo político donde no tenemos nada que hacer, porque ya estamos fuera de la ventana esa de Overton. Entonces esa es una responsabilidad de la gente que no está posicionándose claramente contra la guerra, generalizada. Y la segunda, que en esta ciudad yo creo que también es muy evidente, o sea, esa falta de antimilitarismo, ¿no? Del guerra a la guerra, ¿no? Ese acomplejamiento, ese, bueno, mantener, en fin, discursos que no incomoden tampoco demasiado, vamos a mantener lo que hay, ¿no? Lo que va a venir si no es peor, ya, pero es que lo que va a venir, porque es lo que está pasando en el resto de Europa. Y junto con eso, una falta de internacionalismo, también que es una renuncia que se está haciendo, compuesto con estas cosas del soberanismo, que eso sería como otro debate, pero que tampoco le está, quiero decir, para que en esta ciudad, que hay 200 y pico personas durmiendo en la calle, en vez de que el MOC, que los pueblos ocupados, que CGT y que Catacrack acojan a no sé qué gente, que haya 200 personas acogidas, eso no depende ni de Donald Trump ni de nadie más. Depende de que los colectivos de esta ciudad, en el campo de juego que plantea la extrema derecha a nivel global, pero también en el Estado español en Badalona, pero también en Donosti, en Bilbao, el PNV con los macrodesalojos, se posicione y tome decisiones. Y no las está tomando. Entonces a mí me interesan esos debates, porque todo lo demás, como total, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si valen millones un Patriot y tal, y si se van a gastar ahora 90.000 euros, o sea, 90.000 millones en no sé cuál, pues bueno, ya está amortizado, ¿no? Ya vamos alegremente camino de esa militarización y tal. Pero hostia, en lo que tiene que ver con decisiones concretas de los colectivos, pequeños o no, en cada ciudad, ahí sí que me parece que hay unas responsabilidades, ¿eh? Y que el tiempo este, que es un tiempo revolucionario, luego habrá que, cada uno tendrá que responder dónde estuvo, qué hizo o qué no hizo. Porque esta gente no tiene pintas de que quiera parar. No sabemos si pararán o no, en Groenlandia o no, que por cierto Groenlandia también es un proyecto del imperialismo europeo, ¿eh? O sea que a mí Groenlandia... pero bueno, sirve para movilizar, ¿no? Para que la socialdemocracia europea movilice un montón de cosas en teoría. Entonces yo creo que esa es otra, sin más, acabo ya. Me parece que eso sí que es un debate bastante más jodido de tener, que creo que es inaplazable. Estamos creo que Steve Bannon dice que es leninista de derechas. No sé si ha entendido del todo a Lenin. Utilizan a Gramsci para dar completamente la vuelta un poco a todo. En ese marco de la guerra cultural, la izquierda está completamente perdida, que sabe que tiene que entrar, porque si no entrar es ceder el terreno, pero no sabe, una vez entra, no sabe salir. Y no está sabiendo, ahora mismo la percepción es que la rebeldía está en la extrema derecha. En Estados Unidos es muy evidente. Steve Bannon, su filósofo de cabecera es Alexander Dugin. Él habla de la cuarta teoría, que no es ni fascista, ni comunista, ni que es otra cosa. Pero que tuvieron un encuentro Steve Bannon y Alexander Dugin, que estuvieron 2 horas hablando de la filosofía de Heidegger, cuestionable. ¿Cómo se paran estas cosas? Como en Minnesota, con organización. Allí no son comunistas, evidentemente, pero en este momento de extremo, porque en Minnesota han asesinado a 2 personas,
se está secuestrando a personas que están en Estados Unidos de forma regular o irregular, da igual. Se ha detenido a un niño de 5 años que ha sido puesto en libertad y que ahora la decisión está siendo recurrida, es decir, Estados Unidos quiere volver a detener a ese niño de 5 años. ¿Cómo se está intentando parar eso? Con organización de todo tipo de organizaciones, es decir, están las iglesias, están los sindicatos, que son en Estados Unidos, algunos, no todos, el nido un poco del progresismo, y pues más a la izquierda, sinceramente, no hay. Aquí donde estamos, aquí estamos perdidos, porque nadie sabe muy bien, en este caso, en el caso de la guerra de Ucrania, si se hubiese entendido la guerra de 2014, quizá habría sido un poco más fácil reaccionar a la de 2022. Se llegó a la de 2022 y, bueno, pues los verdes alemanes marcaron el camino y la solución era pues ir a la guerra. Lo poco que quedaba de Marx se abandonó y se cogió la bandera de Nietzsche y pues vamos a llamar guerreros a los soldados. Estamos en una dinámica en la que el argumento ideológico brilla por su ausencia. Estamos un poco a merced del establishment, porque no sabemos muy bien por dónde nos da el aire. A mí me gustaría dar alguna receta, pero es que no la veo realmente, porque si no se es capaz de reaccionar contra la guerra. Incluso se ven las manifestaciones sobre Palestina, que ha habido una movilización muy importante en el momento en el que hay un acuerdo de paz, dicen, que en fin, es lo que es. Ayer, esta mañana, han asesinado a 13 personas. Las movilizaciones decayeron. No estamos siendo capaces de presentar una visión alternativa a este atrincheramiento de lo militar. Es lo que tenemos ahora mismo. Sí, es la responsabilidad pues, de cada uno hacer lo que pueda y de esas organizaciones pues, de sacar algo adelante, pero no sé si hay intención siquiera. Vale, yo, bueno, por un lado aportar otro punto a este último análisis y luego a una pregunta. O sea, además de todo lo que se ha comentado, yo creo que además desde la izquierda ponemos falsamente la esperanza en otra serie de países o que algunos se consideran imperialistas ellos mismos o desde fuera, como si fueran a jugar un papel de polo civilizatorio opuesto y que nos ata las manos, pues cuestión de Venezuela, Irán, China. Parece ser que has comentado que no va a ser militarmente imperialista, no estoy del todo de acuerdo, como si fuera opcional, quiero decir, no está en una fase. No, me refiero más que nada a que no va a intervenir, pues como Estados Unidos en Irak, por ejemplo. O sea, no que no quiera proyectar poder militar, eso evidentemente lo quiere proyectar, si no, no estaría desarrollando, por ejemplo, armas nucleares. Pero no veo que vayan a, yo qué sé, invadir Vietnam otra vez. O a aspirar a, ni siquiera, yo no veo que vayan a invadir Taiwán tampoco. Ahí sí que me puedo equivocar, pero yo no lo veo. Creo que lo suyo es proyectar poder económico y tienen capacidad de hacerlo. Desde luego en Asia-Pacífico la diferencia que hay de potencial económico es abrumadora y no tienen la necesidad de intervenir militarmente. A eso me refiero. Bueno, habrá que ver, igual en el corto plazo, ¿no? Pero habrá que ver. Bueno, no creo yo que sea opcional, ¿no? Porque la guerra al final es, bueno, la extensión de la política, se suele decir, de la política y de la economía. Pero bueno, sobre todo me quería centrar en una cuestión que me has mencionado, que es el papel que van a no está claro, bueno, no tengo claro qué papel van a jugar los partidos de extrema derecha europeos, que en la Estrategia Nacional de Seguridad Trump ya menciona, bueno, ya está interviniendo en elecciones en
en Latinoamérica, pues en Honduras creo, no ha sido, etc. Honduras y Argentina. Y ha mencionado ya, ahí menciona, ¿no?, que critica la dirección política de los partidos europeos y que va a apoyar, no sé cómo los menciona, pero bueno, esos partidos patrióticos, no sé cómo, bueno. Pero a su vez estos partidos también emplean una retórica nacionalista, ultranacionalista, que bueno, no casa muy bien con los planes de Estados Unidos. Pues en el caso de Vox, por ejemplo, pues con las contradicciones que puede tener con el tema de Marruecos, cuando seguramente Marruecos sea un aliado más importante potencialmente que España para Estados Unidos. Entonces, parece que los quiere reforzar, parece que viene una época en la que, bueno, ya lo hizo, ¿cómo es Elon Musk, diciendo que había que apoyar a FED, pero bueno, parece que viene una época en el que se va a intervenir, aunque sea ideológicamente, si no lo está haciendo ya, pero ¿qué papel van a jugar estos partidos para mantener esa relación entre Estados Unidos y Europa, para poder mantener su discurso nacionalista? No sé. Ahora mismo esos partidos son los que le están haciendo el discurso a Estados Unidos. El año pasado, en la conferencia de Múnich, J.D. Vance, gran parte de su discurso lo dedicó a decir que Europa iba por el mal camino, porque la libertad de expresión entendida como la derecha utiliza los conceptos de libertad y de expresión. O sea, Elon Musk decía que era absolutista de la libertad de expresión antes de comprar Twitter. Y claro, eso pues cualquiera hubiese pensado que era que no iba a moderar Twitter y que iba a dejar que se dijera pues lo que fuera. Y me empezó un poco así, te empezabas a encontrar con que yo desde luego me encontraba con que me llamaban de todo, cuentas con esvásticas o con signos nazis. Empezamos a ver, sobre todo con el tema de Palestina, que ahí sí que ha habido. El absolutismo es, bueno, de aquella manera. Los partidos de extrema derecha vienen a hacer ese juego, sobre todo, de la guerra cultural. Trump y el trumpismo no es conservador, es reaccionario. El Partido Republicano ha sido, el establishment del Partido Republicano ha sido conservador. Lo que hay ahora, el trumpismo se ha hecho con el Partido Republicano, la jefa del partido es una de las nueras de Donald Trump y es reaccionario. Y en ese juego los partidos de extrema derecha, que son relativamente diferentes en el tema de Groenlandia, para nada han reaccionado de la misma manera. Por ejemplo, la Renovación Nacional, como le han llamado al frente del Frente Nacional de Le Pen, ahí Bardella se ha desmarcado bastante. El año pasado le desinvitaron de la conferencia de extrema derecha que tenían en México, donde estuvo Vox, estuvo prácticamente toda la extrema derecha, y a Le Pen, cuando Elon Musk hizo aquel saludo romano, también hubo algún desmarque, pero poco. Estos partidos que se dicen soberanistas, unos, que esto es lo que le viene bien a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que defiende es una Europa, no necesariamente cada país por su cuenta, porque tienen que mantener cierta fuerza, porque si no a Estados Unidos tampoco le vale, pero que no haya una Unión Europea con autonomía. Eso a quien escribió la Estrategia de Seguridad Nacional en su libro lo dice muy claramente. La Unión Europea y la OTAN hacen que no pueda haber en Europa un bloque contrahegemónico. Pero ojo, que si la Unión Europea o los países, los aliados de la OTAN en Europa tienen autonomía, eso sí que podría ser un bloque contrahegemónico. Esos partidos le valen a Estados Unidos para garantizar que haya cierto conflicto y que haya cierto discurso pro Estados Unidos, porque todos esos partidos al final el discurso que tienen en lo cultural, y ahora mismo estamos en un momento en el que la guerra cultural es central, es exactamente el mismo que puede tener un Steve Bannon o un Stephen Miller, sobre todo. O sea que
le van a servir para eso. Y otra cosa es que le funcione. En Honduras, ahí le ha funcionado muy bien. Me dijo, no, si Honduras vota mal, no va a haber inversiones de Estados Unidos. Es que eso en Honduras tiene la capacidad de hundirte la economía. En Argentina les dijo a los argentinos, si votáis bien, habrá un rescate de Estados Unidos, que es un rescate, lo que les ofrece Scott Bessent. Y ahí también pues, votaron bien. En Europa les ha funcionado peor. Elon Musk hizo campaña de forma muy activa por AfD y AfD no sacó el resultado que se esperaba. Así que no es inevitable, ¿no? Las órdenes de Estados Unidos no se cumplen siempre, pero desde luego van a ser un poco su caballo de Troya en Europa para eso, sobre todo para crear conflicto. Tenemos 10 minuticos más, un par de preguntas. Darte las gracias por tu intervención, que solo ¿Se oye? oye. ¿Tienes encendido el micrófono? Darte las gracias, te suelo oír en los podcasts. Me ha sorprendido el final de tu intervención cuando dices que para cambiar el rumbo de la situación actual, lo primero que habría que hacer es parar las guerras actuales, en concreto la de Ucrania. Yo tengo como idea que las guerras acaban con victoria, con derrota o con acuerdos. La guerra de Vietnam acabó teóricamente con una derrota de Estados Unidos porque los vietnamitas se resistieron. No estamos teniendo en cuenta que en esa época Estados Unidos podía haber utilizado la bomba nuclear y haber arrasado Vietnam perfectamente. Si no lo hizo es porque había otra potencia que también era potencia nuclear y le hizo de contrapeso. Creo que no analizo mal las cosas. La situación actual ha cambiado. Es decir, Rusia, que es potencia nuclear, no creo que vaya a responder ante un ataque nuclear de Estados Unidos y esa posibilidad existe. Me gustaría saber cómo podemos parar las guerras más allá de, porque también la guerra de Vietnam acabó por los muertos que estaba originando en Estados Unidos. Hoy en día las guerras que tenemos no está originando muertos de ningún estadounidense, que yo sepa, y de hecho alguno hay, pero sí, son poco voluntarios. Recuerdo que los últimos que murieron fueron los 4 o 5 marines que en el Golfo Pérsico, el barco que les explotó, aquellos pescadores o lo que fuera, o guerrilleros del Golfo, murieron 4 o 5. No recuerdo otros muertos, salvo que sea por accidente, ¿vale? En actos bélicos. Y en ese sentido la situación ha cambiado mucho y estamos en una situación en la cual es un gobierno de mafiosos. Si has leído, que lo habrás leído, a Mario Puzo, el padrino, lo que se está reflejando en la actualidad es el tipo de relaciones que manejan los mafiosos. Es decir, yo tengo el poder y tú me respetas y si no acabo contigo. En esas estamos. ¿Cómo cambiar esa situación más allá de lo que estamos haciendo, que es apoyar todos los movimientos de solidaridad con Palestina, ¿vale? Pero tiene muy mal raíz esto. Sí, no, las posibilidades que tenemos nosotros como individuos o como organizaciones, pues son las que son, pocas. Yo cuando me refiero a que la mejor manera de evitar una futura guerra es parar las que hay, en este caso en Europa la de Ucrania, las guerras se acaban por la victoria de uno de los bandos, por un acuerdo, fundamentalmente porque las dos partes están exhaustas. Vamos a llegar antes a eso, a que Rusia y Ucrania no puedan seguir luchando porque lo han dado todo y ya no tienen más, que a una victoria clara de uno de los bandos que puede imponer los términos al otro. Lo que está intentando hacer Estados Unidos es un poco cuadrar el círculo, que es básicamente, así grosso modo, darles a los dos algo que querían. Y estamos hablando de seguridad y de territorios, ahí es donde se juega todo. En una de las dos darles algo que querían y en el otro obligarles a aceptar unos términos que son básicamente de capitulación. A Ucrania se le ofrecen garantías de seguridad que le negó Joe Biden en 2022. A Rusia se le ofrece más territorio, pero a cambio de eso Ucrania tiene que aceptar la pérdida de territorio
algo que no está dispuesta a hacer, y Rusia tiene que aceptar, básicamente, la OTAN en Ucrania, algo que no le puede vender a su población como algo que no es una derrota clara. Esa es la cuadratura del círculo de Estados Unidos, y puede salir adelante o no, ya veremos con el tiempo, por el agotamiento de las economías de ambos. Rusia ha tenido la capacidad, la resiliencia económica que no se esperaba, que no esperaban desde luego los países europeos. Estamos en un momento en el que al menos hay diálogo, que no ha habido desde 2022. En 2022 era posible alcanzar un acuerdo, estuvo más cerca de lo que pensamos en abril de 2022, en junio. Esto nos lo han contado académicos estadounidenses que han visto los documentos y han visto lo que se estaba negociando. Se estaban negociando ya cosas como cuántos tanques podía tener Ucrania, o sea, estaban yendo al detalle. En ese momento los países europeos prefirieron o mirar para otro lado o no incentivar en absoluto la diplomacia. Se envió a Boris Johnson a Kiev a decirle a Zelensky eso de que esa frase que leímos en el Ukrainska Pravda, que era simplemente vamos a luchar. Y esto se ha entendido desde muchos sectores como que los países europeos obligaban a Ucrania a seguir luchando. En realidad lo que le ofrecían lo que le estaban diciendo era que iba a tener lo que necesitaba para hacer lo que ya quería, que era seguir luchando para intentar conseguir una victoria completa, que era imposible entonces, igual que es imposible ahora. Si en ese momento se hubiese incentivado el diálogo y la diplomacia, se podría haber cerrado esa guerra de una forma mucho menos humillante para Ucrania, mucho más sencilla que ahora, y se habría evitado gran parte de la muerte y la destrucción. En ese momento no hubo ninguna intención de apostar por la diplomacia, que entonces era posible, y en parte también ayudó que no hubiera ningún movimiento favorable a la paz o a la diplomacia. En aquel momento cualquiera que dijera que había que hablar con Rusia ya le acusaban de putinismo y le mandaban al ostracismo. En ese momento, si hubiese habido una movilización antimilitarista, pues quizá habría sido diferente. Yo creo que no, pero bueno, yo creo que ya la Unión Europea había encarrilado esto a intentar derrotar a su enemigo histórico en el campo de batalla, y que pasara lo que pasara, iban a seguir adelante. Pero eso no puede durar eternamente. Ni Rusia ni Ucrania van a ganar esta guerra de forma clara, ni le van a poder imponer al otro todas las condiciones. La única posibilidad que hay a día de hoy es la de Estados Unidos. Nadie está haciendo nada más. Es una cosa que es triste decirlo, porque realmente Estados Unidos tiene la política exterior de la mafia. Qatar ha conseguido que Estados Unidos le ofrezca un acuerdo de seguridad, que es básicamente el artículo 5 de la OTAN, y es: si alguien te ataca, te voy a defender. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues regalándole a Donald Trump un avión de lujo. A la mafia, ¿cómo consigues que la mafia no te reviente el negocio? Pues le pagas. Estamos en ese mundo, y salir de ahí pues es muy difícil. Yo receta para eso no tengo. Ya me gustaría, pero estamos en ese mundo de la fuerza bruta. Hola, mira, a mí me gustaría que me contestaras un poco sobre la importancia, la cantidad de bombas atómicas que Estados Unidos instaló en las bases, en la cantidad de bases que tiene en Alemania, está determinando la acción política tanto de las oligarquías, bueno, por una parte la acción política de las oligarquías, y luego hasta qué punto en la población europea hace que el miedo a que Estados Unidos pierda, bueno, eso, que Trump pierda el control, eso en la población de Alemania, pero también en el resto de Europa, instala un miedo que te lleva a la inacción, a decir, bueno, cualquier cosa que yo pueda hacer, cualquier movilización no va a tener una salida positiva.
Sí, es que me parecía que en Europa se había perdido incluso la capacidad de movilización. Con la cuestión de Palestina hemos visto que no, que seguimos siendo capaces de movilizarnos y de hacer cosas. Pero esto ha sido como, no sé si ha sido un espejismo o ha sido un pico ahí que ha subido y va a desaparecer otra vez. La cuestión de las armas nucleares es curiosa porque bueno, realmente no sabemos cuántas tiene Estados Unidos en Alemania, porque estas cosas pues, tienden a ser secretas. Lo que tiene en Alemania, lo que tiene en el Reino Unido. Muchas veces se dice que Alemania no tiene autonomía porque es un país ocupado por las bases, tal. Es más en la mentalidad de sumisión, ya al margen de si hay tropas de Estados Unidos en Alemania, que tampoco son tantas. En Groenlandia, que creo que hay 150 de los 10.000 que llegó a haber en la Guerra Fría. Fíjate el peligro en el que está Groenlandia, que Estados Unidos puede tener lo que quiera en Groenlandia y tiene a 150, que serán básicamente del mantenimiento de las bases. El asunto nuclear, exagerarla en 2022, hay un periodista de la CNN que escribió un libro, creo que fue el año pasado, sobre cómo Rusia iba a utilizar armas nucleares. O sea, es que esto ya es periodismo ficción, porque obviamente Rusia no utilizó armas nucleares, se habló de 2022, cuando a Rusia le quedaban un montón de escalones intermedios de escalada, que obviamente Rusia no estaba ni a punto de perder la guerra, ni no iba a utilizar armas nucleares. Quizás si Dmitry Medvedev hubiese sido presidente de Rusia sería otra cosa. Pero Vladimir Putin creo que lo último que quiere hacer es usar armas nucleares, porque en la Unión Soviética eso lo enseñaban muy bien, en los campamentos de verano les enseñaban las imágenes reales de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, lo que una bomba nuclear le hace al cuerpo humano, y esa especie de trauma de haber visto eso, a alguna parte de la ex Unión Soviética sí que le ha quedado ahí. Pero la reacción de los países europeos a esa amenaza nuclear de Rusia, que era real solo en parte, es que hemos perdido el miedo a las armas nucleares y que ahora queremos tener un paraguas nuclear. Me refería a las armas que Estados Unidos puede utilizar claro, contra Europa en caso de... Claro, porque Francia dice, no, de querer cortar lazos. Claro, Francia ofrece, yo pongo mi paraguas nuclear, un paraguas muy pequeño, comparado con el arsenal que tienen las tres grandes, Rusia, Estados Unidos y China en ese orden. Y claro, lo que se decía es, es que el paraguas nuclear de Francia, ese no cubre, necesitamos el de Estados Unidos. O sea que el temor a que Donald Trump pierda la cabeza, entre otras cosas, es menor a perder el paraguas nuclear de Estados Unidos. O sea, es que seguimos todavía en ese marco. Que el resto del mundo, salvo Bielorrusia, que tiene el paraguas nuclear de Rusia, y quizá Tayikistán, todo el resto del mundo vive sin paraguas nuclear. Que no va a acabar el mundo si no está Estados Unidos. Pero de momento el establishment europeo está a aferrarse a las tropas, a los patriots, a las armas nucleares y a todo lo que pueda tener Estados Unidos en el continente. Luego hablamos también de autonomía estratégica, que al parecer es compatible. Nadie nos explica esa contradicción, pero desde luego seguimos ahí en un espíritu de guerra fría, pensando que los tanques rusos van a aparecer en cualquier momento y que necesitamos el paraguas nuclear, no de Macron, el de quien sea que esté en la Casa Blanca, aunque sea Donald Trump. Bien, lo vamos a dejar aquí. Agradecer a Naya Nada, gracias a vosotros lo que por nos ha venir. contado. Quisiera para el miércoles que viene, que a la misma hora tendremos una charla sobre el militarismo y el crecimiento del gasto en armas en Europa y en España, que nos lo va a ofrecer
Juan Carlos Royce del grupo antimilitarista Tortuga.